Iniciamos esta serie de conversaciones de náufragos y navegantes. El primer país será Guatemala y el primer invitado será Gustavo Meonio Brenner, que formó parte muy activa de toda la vida agitada de este hermoso país de Latinoamérica. Él fue el director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y después de eso estuvo al frente nada más y nada menos que del Archivo Histórico Policial de Guatemala, con todo lo que eso implica para la recuperación de la memoria. Vamos a estar hablando de todo eso, de su rol activo como miembro fundador del EGP, pero antes de todo yo quisiera preguntarle por la génesis. Me interesaría saber cómo se empezó a conectar con esta realidad de Guatemala y vamos a empezar por ahí. Yo empecé participando con un grupo de jóvenes cristianos provenientes de colegios católicos en Guatemala, eh, alrededor de 1966. Y eso me llevó a involucrarme en un grupo que se llamó El Cráter, que estaba liderado por una religiosa estadounidense de la orden Merimna. Su nombre dentro de la orden era Sister Marian Peter, que de entrada para mí es un dato importante porque desde el principio yo aprendí a valorar y a respetar el liderazgo de una mujer, algo que en aquellos años era muy, muy extraño. No se había desarrollado todavía el concepto de teología de la liberación, eso vino un poquito después. Todo estaba muy inspirado en el Concilio Vaticano II, en la figura del Papa Juan XXIII y todos los elementos que a partir de ahí se desarrollaron dentro, digamos, de los sectores progresistas de la Iglesia Católica. La opción preferencial por los pobres, el concepto de justicia, realmente y para un país como Guatemala, algo muy importante, todo un pensamiento en contra de la resignación. O sea, lo que se vive eh, no es lo que Dios quiere para su pueblo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Este es un sistema de inequidad, de injusticia, y por lo tanto cambiar esto, luchar para cambiar esto, es una manera de vivir el cristianismo. Esa era, digamos, la esencia del planteamiento que ya por antecedentes familiares y cuestiones personales, a mí más o menos a los 17 años de edad, que era lo que tenía, me impactó profundamente. Algo que yo siempre relato porque para mí fue muy importante, cuando terminamos la secundaria y tocaba pasar a la universidad, con un amigo muy muy querido, éramos muy, muy cercanos, con condiciones económicas, familiares similares, eh, eh, digamos, clase media baja, eh, familia de trabajadores. eh, Tomamos la decisión de conocer Guatemala, de que queríamos conocer Guatemala, pero no teníamos un quinto para organizar un viaje. Y entonces nos ocurrió una idea que parecía una locura, pero resultó genial. Como veníamos de esos grupos cristianos y estábamos en ese ambiente, se nos ocurrió que recurrir con el cura del pueblo más cercano a la capital de Guatemala y decirles que queríamos conocer, que queríamos, empezando por conocer su parroquia y el trabajo en esa comunidad indígena. Entonces le pedíamos hospedaje y comida y que nos permitiera acompañarlo. Pero además que al terminar eso, le pedíamos otro favor, que nos diera plata
para el siguiente tramo, vamos al siguiente pueblo, y una notita para el cura del otro pueblo. Y se vio, son unos descarados, ¿no? Me vienen a pedir casa, comida y todavía les tengo que dar plata y recomendación. Pero daban algo a cambio. Pero le gustó la idea, sí. Y pasamos ahí unos días acompañando al cura por las aldeas y bueno, eso se repitió y se prolongó por más de un mes que estuvimos viajando. ¿Y qué año estamos hablando? 1966. 66. Todo esto, digamos, el mes de noviembre de 1966. Pero no es algo anecdótico en mi vida porque fue un choque con la realidad, porque fuimos conociendo realmente la situación de injusticia, de pobreza, de miseria, pero también de discriminación, de opresión, de una manera muy, muy fuerte. Sí. Entonces, habían días en que terminábamos llorando. Dice, puta, no puede ser tanto de todo. Los niños desnutridos, las personas sin acceso a los hospitales, sin escuelas, en fin, las carreteras, todo. Así que en un periodo de tiempo realmente muy corto y con una experiencia muy concentrada, significó una transformación muy fuerte. Y recorrimos una buena parte del altiplano central y occidental de Guatemala. Y al regresar a la capital del país, ya en el mes de diciembre, nos encontramos con que ese grupo del cráter, del que hablé al principio, iba a realizar un cursillo de capacitación, de formación, muy particular, porque venían unos curas jesuitas de otros países a impartir estos temas bajo el concepto de la doctrina social de la Iglesia. Y el cursillo se iba a realizar en un departamento que no habíamos visitado. O sea, nos daba la oportunidad también de sumar otro lugar que no habíamos podido visitar y participar en este cursillo. Así que terminando ese periplo nos fuimos a un cursillo que igualmente terminó siendo crucial porque estos curas eran bastante anticomunistas y en realidad detrás del discurso de la doctrina social de la Iglesia, que en realidad era bastante anterior al Concilio Vaticano II, o sea, la doctrina social de la Iglesia viene de la época del Papa León XIII, y que de alguna manera dio lugar al pensamiento demócrata cristiano, social cristiano. Entonces, eso terminó dando lugar a un debate donde ya apareció en algunos, los digamos más conocedores, por ejemplo, la figura del cura Camilo Torres en Colombia. El ejemplo de Camilo Torres, que hacía poco tiempo había muerto en combate dentro del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Un cura guerrillero, sí, pero un pensador realmente. Camilo Torres escribió mucho, dirigió una revista durante mucho tiempo. Entonces, quedó, digamos, mucha elaboración teórica que fundamentaba sus decisiones. Así que el cursillo ese terminó, en Guatemala diríamos, en un vergueo. Aquí sería un quilombo intenso de discusión, de debate. Así que, digamos, de todos esos elementos para mí redondearon una transformación.
En muy poco tiempo realmente pensar, reflexionar, cuestionar. Y aunque no había cumplido los 18 años todavía en ese momento, creo que es algo que me hizo madurar, digamos, aceleró mi proceso de maduración personal en muy poco tiempo. Sí, a eso iba mi pregunta o mi planteo inicial, porque me imagino que nadie pone el cuerpo y el alma, vamos a decirlo, se embarca en semejante aventura sin tener un proceso como, me imagino, como el que Entonces, seguro hay, indudablemente, pues hay otra serie de factores familiares, el contexto de Guatemala, todo lo que se vivió en Guatemala a partir de una experiencia, brevísima experiencia democrática entre 1944 y 1954, lo que se sigue llamando hasta el día de hoy la primavera democrática de Guatemala. Sí. Brevísimos 10 años en 200 años de injusticias y de poder militar y oligárquico, etc. Todo eso que se, digamos, sucumbió de una manera terrible en 1954 con la intervención estadounidense, todo eso estaba presente. Y yo lo percibía a través de mi familia y en el ambiente, pero no había tenido la capacidad de racionalizarlo como en este momento que estoy relatando. Solo quiero terminar con un elemento que para mí resultó decisivo. En ese cursillo que estoy contando, diciembre de 1966, en Huehuetenango, se llama este departamento, en el noroccidente de Guatemala, fronterizo con México. La zona maya. Totalmente. Sí. Y son otras comunidades lingüísticas, siempre del pueblo maya, pero, maya Canjobal, maya Mam, maya Popti, son los tres grandes grupos lingüísticos de Ichuj, 4 en ese departamento. Uno de los compañeros planteó que parte de lo que el cráter hacía también, además de cursillos de capacitación y estos procesos de discusión, de reflexión, habían algunas actividades de alfabetización y campañas de vacunación. Y que una campaña de vacunación que se había hecho en algunos municipios de Huehuetenango estaba inconclusa. Era una vacuna, no sé si se sigue aplicando la misma, que se llamaba la triple, porque era contra la tosferina, el sarampión y la varicela, la misma vacuna, pero también eran 3 dosis. Entonces se habían aplicado ya 2 dosis, faltaba aplicar la tercera dosis. Pero el problema estaba en que les habían entregado las vacunas del Ministerio de Salud literalmente a punto de vencerse, estaban a punto del vencimiento. Entonces posponer la aplicación de la tercera dosis iba a hacer o que se perdieran las vacunas porque iban a estar vencidas, pero también se iba a perder la secuencia. Así que lo único que quedaba era realizar esa campaña de vacunación, la tercera dosis de la vacunación, en los días entre la Navidad y el Año Nuevo de ese año. Y el problema era quién iba a estar dispuesto en esos días que eran de fiesta familiar y gente muy joven. Así que se pedían voluntarios para eso. Yo inmediatamente me ofrecí y efectivamente significaba afectar, digamos, las celebraciones familiares, pero fui. Lo hicimos en una serie de aldeas, se llama municipio, nombres
terribles que hay en Guatemala. Están dos municipios, uno se llama La Democracia y otro se llama La Libertad. Esta era en La Libertad. Y realmente fue una experiencia muy, muy intensa, porque otra vez en contacto con esa situación de pobreza, de miseria, de injusticia, viéndola todo el día, viviendo en las aldeas, durmiendo en las casas, por donde se iba realizando la vacunación. Hasta que un día, en una aldea se llama La Montaña, ahí en el municipio de La Libertad, mi trabajo era anotar. Yo no era estudiante de medicina, los otros eran estudiantes de medicina y eran los que aplicaban las vacunas. Yo realmente lo que hacía era anotar y llenar las libretitas, etc. Y apareció una señora que llevaba, en realidad eran dos niños, gemelos o mellizos, muy, muy envueltos en un lugar frío. Y entonces empezó a destaparlos para que se pudieran vacunar los niñitos. Y yo empecé a notar, le pregunté, y me di cuenta que eran chiquititos, pero además muy, muy flacos, una desnutrición terrible. Y le pregunté los nombres y cuando le pregunté edad, me dijo 3 años. Y yo, de una manera muy paternal, se equivocó, ¿verdad? 3 meses. No, 3 años. O sea, los niños tenían 3 años y a mí me parecía que tenían 3 meses, de tan chiquitos, tan delgados, que casi no podían llorar o no se oía su llanto. Y me quebré, y bueno, me alejé, lloré y le juré a la vida que algo tenía que hacer. Entonces, de alguna manera yo ubico el lugar, el momento en el cual tomé una decisión. Tomé una decisión que creo que la he mantenido hasta el día de hoy. A partir de ahí, pues ya vino toda una serie de situaciones. Tuve que salir al exilio el año siguiente, en el año 67, porque nos denunciaron y desde el ejército mi nombre aparecía en una lista que seguramente iba a estar en manos de los escuadrones de la muerte por las actividades del cráter. Y en el exilio en México, pues me incorporé a la fundación de una nueva organización revolucionaria que con el paso de los años se convirtió en el Ejército Guerrero de los Pobres. Y me quedé militando durante 25 años en esa organización. Creo que mi pensamiento político, por supuesto, fue evolucionando, se fue complejizando, pero sin perder jamás esa esencia. Entonces yo nunca he sentido que he vivido rupturas o que tuve que renegar de algo para adherirme a otra cosa, sino ha sido siempre, digamos, como un desarrollo natural de un compromiso que nació así, ¿verdad? No, uno puede llegar a la militancia de cualquier tipo por diferentes vías, ¿verdad? Muchas veces es la vía intelectual, ¿no? Los libros, la gente con la que uno se relaciona. A mí me pasó de esta manera. Sí, pero yo creo que sin tripas, sin que te llegue a ese nivel que estás contando, es muy difícil sostener el compromiso, incluso cuando cierra intelectualmente. Pero bueno, volviendo a esto, me decís 25 años, que fue hasta el principio de los procesos que podríamos decir de negociación, de
de paz, que recién ahí te abrís de Así es. En el año 68 se ubica, digamos, la fundación de esta nueva organización que llegó a ser la organización revolucionaria más grande y más extendida y más activa en Guatemala, con toda la situación que ocurrió en el país, donde se perpetró un genocidio. Sí, que eso, bueno, lo he hablado, esto va a complementar un curso en donde hablo de Guatemala. A mí me cuesta muchísimo, aún hoy estudiándolo, creo que aceptar espiritualmente eh, la dimensión de lo que pasó. O sea, lamentablemente todos sabemos que hay dictaduras en Latinoamérica y feroces y que han hecho cosas terribles, y yo vivo en Argentina y sé todo lo que pasó con los desaparecidos y todo, pero aún así la desmesura, si se quiere, de los procesos de genocidio más directos que hubo en esos años ahí todavía me cuesta asimilarlo de alguna forma, aunque no sea intelectualmente, no sé si se entiende, Sí. porque es No. una dimensión, incluso a nivel cuantitativo, es impresionante. Sí. No, así es. Yo permanecí en esta organización, una experiencia que valoro absolutamente, porque fue una decisión personal, una decisión libre, una decisión voluntaria, totalmente mi participación. Algo que también para mí es muy importante remarcar es desde el principio de toda esta experiencia vital, el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estuvo muy presente. Claro, para mí en esos cursillos era hasta descubrir eso, que existía una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y desde el preámbulo, que hay algo que se pasa por alto, y yo muy pocas veces lo encuentro como algo destacado. En el preámbulo de la Declaración Universal dice que se van como quien dice, a continuación se van a enumerar los derechos fundamentales, los derechos inalienables del hombre, como se decía en esa época, que deben ser respetados, que deben ser cumplidos, a fin de que las personas no se vean impelidas a recurrir al supremo recurso de la rebelión. El supremo recurso de la rebelión. Eso está en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí eso me marcó también muchísimo, porque entonces hay un reconocimiento también allí de que la rebelión es también un derecho, y es el primero de los derechos cuando no se cumple todo lo mínimo, lo elemental que se debería cumplir en cuanto al respeto de la dignidad y los derechos de los seres humanos. Así que bajo ese concepto yo reivindico, absolutamente reivindico esas decisiones, las decisiones que a mi generación y que le tocó tomar, no solamente en Guatemala, porque soy absolutamente contemporáneo, voy a cumplir 75 años en febrero del próximo año. Soy completamente contemporáneo a las generaciones que lucharon en tantos países en el mundo, ¿verdad? Pues en esos años la lucha contra el colonialismo, los movimientos de liberación nacional
en diferentes países, los movimientos revolucionarios Claro. que ocurrieron, que para mí es absolutamente legítimo, absolutamente necesario. Eso no quiere decir que esté exento de errores, que esté exento de injusticias e incluso de atrocidades que se cometieron, sin duda, pero eso es parte justamente del análisis que hay que hacer.